bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te Gracias. sientes? Muy bien, intrigado de, de esta conversación. Esta conversación, a ver qué sale, ¿no? Exacto. Bueno, tú hiciste el curso de formación en el masaje, el Nexo. Exacto. Me gustaría saber qué es para ti la conciencia corporal, si sabías que era antes de hacer el curso Vale. y si durante el proceso aprendiste algo diferente o te dio algunas herramientas nuevas. Entonces, bueno, quería que compartieses un poquito eso, ¿no? Vale, genial. Pues, a ver, para mí la conciencia corporal tiene que ver con la propia sabiduría del cuerpo. Ujú. Tiene que ver con entender quizás como la movilidad propia y, y también para mí tiene que ver con la salud y con no hacerse daño. Ujú. Como que siento que a raíz de que he ido incorporando la conciencia corporal, la danza y otras técnicas, como que he llegado a entender un poquito más el funcionamiento de mi cuerpo y cómo cuidarlo para evitar lesiones y darle pues salud, lo que necesita para bueno, que funcione en lo que yo le pida. Vale, te puedes alargar en el tiempo también, ¿no? Un poquito, que tu Claro, práctica no te le cabe exacto, lastrando o incomodando. exacto. Entonces, yo te conocí en un momento que querías aprender sobre el masaje. Entonces, Sí. tuvimos una charla previa y te expliqué un poco mi concepto del masaje, ¿no? Que hay cosas importantes para poder hacer, pues eso, un seguido de sesiones y poder sostener en el tiempo, Claro. movilidad, respiración. Y al final te aventuraste a hacer la experiencia eh, y lo estás integrando en tus prácticas ahora mismo, ¿no? Claro. De masaje. O sea, ves Exacto. que tiene una herramienta, es una herramienta que puedes usar y la haces consciente. Total. O sea, lo que aprendí en el curso para mí creo que ha sido como una base muy importante de, eh, bueno, primero de entender que la conciencia corporal es imprescindible para dar el masaje y que más allá del cuerpo de la otra persona a la que vas a tratar, el foco principal primero tiene que estar en mí, Ajá. porque al final yo soy la herramienta de trabajo y mi cuerpo es la herramienta de trabajo y va a ser la que va a acompañar a esta persona. Entonces, el hecho de que en la formación que hice contigo hubiera una parte de conciencia corporal, para mí fue clave porque ahora he ido como a otros niveles también de descubrir otras técnicas Ajá. y puedo aplicar esa conciencia que si no la tuviera me sentiría muchísimo más perdido a la hora de entender la presión exacta que hay que darle el masaje, a la hora de cuidar mi postura, que creo que eso es algo que también hicimos Trabajamos. hincapié contigo. Y entonces vincular la conciencia corporal con el masaje, como que siento que ha sido un primer paso muy importante. Perfecto. Sí. Genial. La cuestión está en tu día a día, luego, esa conciencia que desarrollaste, ¿también la empleas? Em, trato de... y a veces en cosas muy simples como saber cuándo mi cuerpo necesita descanso. Por ejemplo. O sea, Está bien. escucharlo y decir, ah, pues es que igual simplemente necesito estar tranquilo, necesito escuchar mi cuerpo, mi respiración. Y, y bueno, es verdad que a raíz de haberme introducido en el mundo de los masajes, pues siento que también he desarrollado una escucha del ritmo de mi cuerpo. Perfecto. Eso, bueno, en realidad eso es la conciencia corporal, ¿no? Al Claro, final es encontrar esto. Y yo me sí. acuerdo también en tu caso que comentaste que sentías la apertura del pecho. Ya veo que está mucho Sí. más Ah, estructurado, gracias. Sí. ¿no? O sea, que has logrado también desbloquear Sí, partes de tu cuerpo que notabas que estaba como cerrado. exacto. Y al poco de acabar me decías que me gustaría seguir haciendo prácticas porque noto que se vuelve a cerrar, pero esa conciencia de haberlo abierto, yo creo que te ha dado pie a poder abrirlo ahora y tenerlo Claro, natural, ¿no? En realidad exacto. no crea una dependencia de una persona, sino que una vez despierta tu conciencia y despiertas la herramienta, tú vas a encontrar tu propio método para llegar a este punto, ¿no? Claro, ahí es interesante como bien dices, sí creo que hubo como una apertura
y ahora el trabajo es, bueno, darme cuenta cuándo se abre, cuándo se cierra y por qué se cierra y qué hábitos me llevan a eso. Perfecto. Entonces, totalmente, totalmente cierto y es algo que tengo que seguir trabajando, pero el masaje me ha sido tanto darlo como recibirlo, como en ambas me conecto conmigo, Exacto. al darlo también me ayuda a colocar mi cuerpo, a mantener posturas y Muy bien, muy bien. seguir Claro, abriendo, seguir abriendo. hay una parte interesante que comentas del masaje. Hay un momento en el que no hay dos individuos, ¿no? Ya, Y ese momento es el momento de presencia, ¿no? ¿La Claro. conciencia corporal te aportó algo, tú crees, en esto de la presencia? sí, sí. Y totalmente, porque creo que es muy diferente empezar un masaje habiendo podido conectar con tu cuerpo primero que hacerlo así directamente. O sea, creo que las herramientas que hicimos contigo, previas a empezar a tocar al otro directamente, fue súper necesario para después desarrollar esa sutileza, ¿no? A la hora de tocar al otro y ver lo que necesita, y en el momento de conectas, pues ya, como dices, igual dejarte fluir o como que te lleva, el uno lleva al otro, ¿no? Como que los dos están trabajando, en el fondo. Exacto, exacto. ¿Y estás haciendo ahora sesiones de masaje ya? Estoy empezando, me quiero lanzar y ¿Sí? estoy abierto Claro. a ponerme ahí al Pues, servicio. que sepáis que está aquí dispuesto, disponible y es Sí, muy elocuente, muy capaz y tiene un tacto divino. O sea que, que tenga pendiente también de ir a hacer una sesión de lo nuevo que estás aprendiendo. claro. Así que tenemos Yo pendiente. feliz. Sí. Quería hacer una última pregunta con respecto a la conciencia corporal. Ujú. Tú ya venías de una base de conciencia del cuerpo Sí. con otras herramientas, ¿no? Explica un poquito qué habías hecho, cuál es tu background Vale. antes de llegar a este punto de desarrollar la conciencia. Vale, mi background empezó a los 18 años cuando quise empezar a bailar. Tenía, bueno, de hecho un poquito antes empecé a Aikido. Vale, Em, tienes una base marcial. Sí, de hecho sí, tengo que decirlo, empecé por un arte marcial. Qué bueno. No sé si lo sabías. No estoy seguro, pero queda Claro, registrado. es Queda verdad. registrado. Sí, todo empezó porque, bueno, una astróloga me dijo, tú tienes que hacer algo con el cuerpo, has venido a trabajar el cuerpo, y me dijo que el Aikido tenía una energía que se parecía mucho a la mía, por el sentido de que tiene una energía como que no, o sea, como que disuelve el conflicto sin un ataque, ¿no? Como Ajá. que no debe haber como, o sea, no se trata de defenderse, sino de resolver el conflicto, no sé, igual tú me puedes... Sí, por supuesto. O sea, el principio del Aikido, que es también una ciencia moderna, se basa en la tradición samurái. Ellos trabajaban con las espadas y este proceso que hubo con Morihei Ueshiba, que fue el creador de este arte marcial, trabajaban como si tuviesen las espadas y cómo enfrentarse sometiendo a la persona sin dañarla. Vale, Entonces claro. es un proceso de desvío, de movimiento, pero el movimiento es muy de espadas. O sea, tiene que ver con el corte de espada, por eso los movimientos son como muy marcados, Claro. y tú tienes que salir del corte y desviar. Vale, Entonces, Aikido hace referencia a la energía del amor, de hecho, ¿no? O sea, es muy curioso porque dices, ¿cómo puede convertirse algo Ya. que estaba diseñado para la muerte a algo que significa defensa, ¿no? claro. Y porque en la restauración Meiji se determinó que ya no se podían utilizar las espadas, Ah, entonces había una secesión, no sé, una separación en el mismo imperio de gente que quería conservar la tradición antigua y la gente del nuevo orden, el nuevo mundo, ¿no? Vale. Entonces de ahí se desarrolló un poco esa técnica. Entonces es parte de algo muy marcial, muy bélico, a algo de repente se convierte en algo más de paz, ¿no? Yo no Vale. quiero dañarte, aunque tú me ataques con una espada, yo no te voy a dañar.
Claro. Yo no voy a hacer uso de mi espada, ¿no? Claro. Y es un poquito esa filosofía. Qué bueno que conectases con esa esencia. Sí. Sí. Y vale, y continúa entonces, después de haber hecho Aikido. Empecé Aikido y sí que notaba como este respeto también, ¿no? Como que a mí sí me gusta mucho de las artes marciales, lo poco que he hecho, Ajá. pero como que siento como un respeto muy profundo, ¿no? Por como la filosofía que hay detrás y que has explicado, eso se nota en las clases, yo lo viví así. Ujú. Y lo que me pasó fue que mientras estaba haciendo Aikido escuchaba la música de la clase al lado, que eran las chicas que hacían gimnasia rítmica, y yo dije, "Buah, yo necesito música". Te vinculaba la música, la vibración Sí, a la ese música me movimiento. llamaba mucho. Vale. Entonces dije, vale, es la danza, es la danza. Y ahí empecé con la danza urbana, viajé a Chile, estuve de Erasmus en Chile un año estudiando psicología, y allí hice mucha danza urbana, y cuando volví empecé a probar contemporáneo. Vale. Probé un poco de ballet también, pero el contemporáneo me enamoró. Y entonces decidí ahí venir a Barcelona para estudiar contemporáneo profesionalmente, Ajá. y vine a una escuela de aquí, Área se llama, y ahí hice la formación. Y en esta escuela le daban mucho hincapié también, bueno, a la conciencia corporal y también a la creación propia, Vale. ¿vale? Era como yo creo que los dos ámbitos así que más potenciaba la escuela. Entonces para mí fue un descubrimiento en cuanto a cada día pues escuchar dónde está el peso del cuerpo, descubrir qué lugares también de mi cuerpo están más cerrados, ¿no? Vale. Por la historia que puedo traer y por los hábitos que he tenido. Y un poco pues ir abriendo a través de... También hicimos un poco de yoga, base técnica para entender y estructurar el cuerpo. Vale. Y Interesante. vuelvo a decir, no hacernos daño, que para mí ha sido un temón, ¿no? Porque la danza también es muy exigente Claro. por y a supuesto. Y tu herramienta es veces... el cuerpo. Sí, Como se lesione, paras. sí. Y algo que he aprendido es que además de la danza siempre necesitaba algo más para equilibrar. Ahora hago pilates, gimnasio y creo que a raíz también de las veces que he necesitado ayuda externa, que ha sido a través de los masajes, por diferentes lesiones, etcétera, pues he ido dándole importancia a estos espacios de, vale, no solo es bailar y expresar, Sí. que me encanta, sino tiene que haber un equilibrio, una recuperación, Ujú. y ahí el masaje me parecía algo súper importante, que yo creo que fue un poco como llegué ahí. Vale. Y también es cierto que había una asignatura que era Presence, Presence. que Ok. tiene que ¿Qué ver... hiciste? Sí. Lo lleva Olga Álvarez y ella trabaja mucho con la conciencia corporal, el peso y el contacto con un otro. Es decir, básicamente tratábamos de abrir el cuerpo del otro a través del tacto y el masaje Ah, mira, en movimiento, interesante. por Qué resumirlo. bueno. Y ahí también, pues eso, empecé a desarrollar un poco lo que es el estar en contacto con otro cuerpo y tratar de ayudar a abrir, ¿no? Interesante. Sí. O sea, al final parece que todo el camino ha ido como dirigiendo hacia un Ya. mismo punto Sí, y va ahí conectando, porque al final Sí. todo está vinculado, ¿no? sí, La Y- filosofía un poco del nexo era esa, ¿no? Unir diferentes tipos de masaje que ya tenían una conciencia holística y ver dónde se unían. Entonces al final eso es una herramienta que te permite moverte como si fueras fascia, ¿no? En todas las direcciones y allá el camino que tú quieras elegir te está ayudando en realidad, ¿no? Porque eso, aprender sobre el cuerpo te aporta un montón sobre cómo Claro. te estructuras tú. O sea, tiene las dos vías, ¿no? Ujú. Y bueno, Eder, pues no sé, algo más que quieras preguntar, que quieras Sí. compartir. Bueno, para mí, pues como tú dices, ha sido todo como a través de nexos, ¿no? Y también siento que estar aquí, Barcelona, también siento que me da como esa... Cada vez que miro Barcelona es como... Es que lo que me da es eso, conexiones entre personas que me han llevado a ti, que me han llevado después tú me dices, vete a ver a esta persona. Entonces como que ahí voy descubriendo. Y bueno, me da curiosidad de ti también, de saber cómo has llegado a querer, pues igual hacer este proyecto, ¿sabes? Ah, muy bien. Bueno, también fue como muy natural, ¿vale? O sea, yo desde muy pequeñito empecé con las artes marciales
Y en las artes marciales siempre sigues un poco la filosofía de que el cinturón que va subiendo puede dirigir a los que están por debajo, ¿no? Un poco como esa regla de que si yo sé algo y te puedo ayudar, te enseño para que tú mejores. Y eso formó parte de mi filosofía de vida en muchos aspectos, ¿no? O sea, yo cuando aprendo algo me gusta enseñarlo y compartirlo, porque si tú te haces fuerte, a mí me ayuda luego tus conocimientos, lo que tú aprendas, de repente a mí me nutren también. Entonces el hecho de favorecer a crecer me ayuda. Me pasó esto pues también en el mundo de la danza, ¿no? O sea, cuando iba a la danza empecé con el contact, que es un poco como el contemporáneo, ¿no? Tú conoces el contact, contact impro. También se utiliza mucho el peso, de hecho también tiene una base aikidoka. El creador en California, cuando lo diseñaron, él hacía artes marciales. ¿Sí? Y entonces muchas de las acrobacias tienen que ver con el aikido. Y es el control del peso y el movimiento, no tiene más. Entonces para mí también fue como un vínculo, la danza con el movimiento marcial tenía mucho que ver, me aportó mucho, porque pude entender cosas. De allí llegué a un momento también, quería aprender sobre la disociación corporal, porque veía que mi estructura corporal a veces no cuadraba bien y había pequeños ajustes que no sabía entender qué eran. Vale. Entonces empecé con danza oriental y en la danza oriental aprendí disociación corporal, mover la cabeza por un lado, mover los brazos por otro, las piernas caminando en otra dirección y bueno, esa es un poquito la idea de por qué llegué a la danza, pero me pasaba que en cualquier sitio que voy aprendiendo y hay un momento en que yo llego a ser como ese cinturón que sube y ayudo a los alumnos que están por debajo, sin ser mis alumnos, eran alumnos de mis maestros, ¿no? Vale. Entonces también este punto llegó un momento en que me di cuenta, o sea, realmente yo no estoy aquí para hacer la labor del maestro, que es su labor. Puedo interferir en su manera de querer enseñar, porque yo tengo mi propio punto de vista, que puede ayudar a los alumnos, pero no es mi cometido, ¿no? Vale. Y eso me pasó también en los cursos de masaje. O sea, voy a curso de masaje, aprendía, luego voy como ayudante, aprendo, enseño cositas, pero también pasaba lo mismo, ¿no? Al final mi límite era mi maestro. Vale. Yo no podía, por respeto, como dices en las artes marciales funcionó también este tema del respeto, por respeto yo no puedo ponerme al mismo nivel que tú si tú eres mi maestro, claro. Estaré por debajo tuyo. Entonces llegó un momento en que rompí el cascarón y decidí pues enseñar lo que yo sé a mi manera, sin necesidad de estar debajo de la mano de alguien. Vale. Y con el masaje yo entendí que había ahí algo también importante que transmitir, ¿no? O sea, que el masajista, el terapeuta, tiene que cuidar su cuerpo. Tiene que cuidar su cuerpo, tiene que respetarlo, buscar también sus propios niveles de equilibrio energético. Me refiero, yo no puedo, por hacer 5 sesiones en un día, voy a acabar muerto al día siguiente y no puedo sostener ese ritmo. Tengo que calibrar un poco, precisamente la conciencia corporal te ayuda a entender cómo está tu cuerpo. Si cuando yo me muevo y me deslizo, mi cadera ya me está diciendo para, claro. Si no vas a sobrepasar el límite. Claro. Pero bueno, es una lectura. Hay personas que tienen la capacidad de entrenar y pueden sostener muchas sesiones, pero al final hay una carga energética. Yo lo voy notando estas cosas. Sí, ¿no? Entonces para mí el compartir ha sido una manera también de autorreflexionar sobre lo que sé. Porque cada vez que enseño algo es como que asiento más esos conocimientos que están un poco etéreos, volando, y creo que el mundo del masaje es una manera muy práctica de darle conciencia al cuerpo de forma pasiva, de cara al paciente, ¿no? Me refiero al receptor. Y a la vez a mí me da una información sobre el cuerpo que a veces no tengo. Esas limitaciones corporales que el otro tiene, de repente digo, ay, ¿yo esto cómo lo tengo? Ah, vale, le muevo el hombro, mi hombro también se mueve. Cuando relajo el mío, el del suyo se relaja. Por eso digo, hay un momento en que se imantan las dos personas y lo que está ocurriendo en una ocurre en la otra. Entonces para mí también es un foco de investigación. O sea, es un poco todas esas cosas juntas lo que me ha hecho llegar a decir, yo quiero enseñar estas cosas. Claro. Quiero compartirlo porque me nutre y sé que hay gente que puede hacer mucho bien, ¿no? Y eso es un poco la idea. Yo no estoy por encima, o sea, yo te doy el cinturón, ¿no? Ahora tú tienes un cinturón que tú irás desarrollando después tus propias técnicas, tu propio viaje, ¿no? Vas a aprender diferentes escuelas, vas a entender otras disciplinas y mientras tú la integres, lo vas a hacer crecer. Ese cinturón va a ir cambiando solo de color, ¿no? No necesitas un maestro para que te enseñe, solamente para aprender la técnica. Luego desarrolla tú, crea, como dices en la conciencia corporal que enseñabas, después está la creatividad, ¿no? ¿Cómo desarrollo yo mi propio estilo? Claro.
Total. con mi bagaje histórico de cuerpo, y yo voy a entender muchas cosas y tú vas a entender muchas cosas que yo a lo mejor no podré. Claro. Entonces ahí está la grandeza de la enseñanza así, de esta forma, ¿no? De no Sí. pertenecer a una escuela cerrada, sino más bien al revés, que la escuela te haga crecer a ti. Total. A mí me parece muy interesante esto de ir descubriendo lugares, personas y ir nutriéndote de cada cosa. Y bueno, también siempre me ha parecido interesante que justamente pues, empecé el mundo de los masajes con una persona que viene también del movimiento. Entonces creo que eso también me enganchó mucho a la hora de conocerte y confiar en tu trabajo. Fue como, claro, es que vengo de un lugar similar y hay como un código, ¿no? Que como que se entiende, como un código común Claro. que, bueno, que me da una base de confianza. Y después lo que dices de la creatividad, me parece también que justamente como la conciencia corporal también, y tiene que ver con la escucha y el reconocimiento de cada uno, pues también te da ese sello personal o esa conciencia de a mí me sirve esto, a mí me ayuda esto, yo esto es lo que voy a ofrecer, en vez de intentar copiar a lo que todo el mundo hace Eso es. o lo que está de moda ahora en Barcelona o donde sea, Ajá. ¿no? Sino que, bueno, buscar, a mí me hace sentido esto, tal, conmigo resuena esto, vale, voy a ofrecer esto y atraeré al público que le resuene lo mismo. Bueno, y irá funcionando en medida de que tú confíes y vas desarrollando tu propio estilo y es lo que llamo la búsqueda de la verdad. O sea, la verdad no es real. La verdad es una opinión de lo que tú concentras, ¿no? Entonces al final compartes tu verdad. Claro. Y mientras sea de corazón es sincero. Y eso es lo que hace que crezcan las cosas y florezcan, ¿no? Yo confío en eso. También estoy en ese proceso. O sea, también es una manera de ahora abrir y ver qué ocurre, ¿no? Así Claro. que bueno, me alegro mucho, Eder, Gracias. de este momento, de esta entrevista. Gracias. Y bueno, pues hasta aquí, no sé. Gracias. Gracias.